Bueno, ya vamos a comenzar. Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia a esta última mesa del día de hoy. La mesa se titula Proyectos de Investigación 2. Jesús y, bueno, Manuel de Jesús Islas y Brenda Cruz son alumnos de la doctora María Leticia López Serratos en el Seminario de Investigación y Tesis 2. Desafortunadamente la doctora, bueno, no pudo venir porque tuvo un problema de salud, pero bueno, aquí estoy yo para cubrirla y hacerles muchas preguntas. Esta mesa surgió, bueno, porque nosotras nos dedicamos pues precisamente a este ámbito, ¿no? De la investigación en letras clásicas. Y bueno, nuestros alumnos siempre nos han enseñado bastante acerca de cómo van formulando sus proyectos y nosotras pues asimismo queremos siempre compartir lo que ellos hacen, ¿no? Con todos. Entonces es uno de los motivos de las dos mesas, porque el lunes hubo otra. Como primer participación tenemos a Brenda Sofía Cruz Carrasco, que es estudiante de octavo semestre en la carrera de letras clásicas por la UNAM. Lleva a cabo el servicio social en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, en donde realiza el análisis paleográfico y la edición crítica del manuscrito novohispano 1423. Cuenta con certificados de cursos de diseño editorial con InDesign y gestión editorial otorgados por la UNAM, además de un certificado en fundamentos de traducción por el ICETI. Su principal campo de interés es la paleografía, en especial la griega. Actualmente está realizando su tesis de licenciatura, Paleografía Graeca, los primeros estudios sobre paleografía griega de Bernard de Montfaucon. Por favor, Brenda, tienes la palabra. Primero, muchas gracias a la doctora Leticia por haberme hecho la invitación de participar en el coloquio. Mi tesis se titula Paleografía Graeca, los primeros estudios sobre la paleografía griega por Bernard de Montfaucon. Como preámbulo, Bernard de Montfaucon fue un monje benedictino de la Orden de San Mauro en Francia que realizó este estudio sobre paleografía griega, al igual que su compañero Jean-Marc de Babilón, que realizó el estudio de paleografía latina, titulado De la diplomática. Montfaucon es conocido por haber dado el nombre a la ciencia de paleografía y es reconocido justamente por su gran trabajo a lo largo de esta obra, donde compila pues demasiada información acerca de los manuscritos griegos que se conservaban en los monasterios benedictinos, así que me parece que su obra es fundamental para el estudio de la paleografía griega y por eso es que la estoy trabajando. Les presento mi tema, que es Paleografía Graeca, Sibre de Orden del Progreso Literario. Es una obra escrita por Bernard de Montfaucon, monje benedictino de la Orden de San Mauro en Francia. Esta obra, escrita en el siglo XVIII, expone el origen y evolución de la escritura griega, los diversos instrumentos de escritura y el oficio de los escribas y los libreros. Además, incluye una lista de diversos manuscritos junto con sus características particulares de escritura. En la presente investigación se realizará la traducción del capítulo 1 del libro primero de la obra Paleografía Graeca, Sibre de Ortus, el Progreso Literario en Graecario, et de varis omnium saeculorum inscriptionis Graecae generibus, itemque de abreviationibus et de notis variarum archium disciplinarum. Aditis figuris et exchematibus ad fidem manuscriptorum codicum. Opera et studio Dom Bernardis de Montfaucon, sacerdotis et monaci benedictini et congregazione Sancti Mauro. Editada e impresa en 1708 en París, en el que se abordan los instrumentos de escritura griegos, las tintas, los códices ilustrados y la crisografía. Además de la traducción, la investigación contará con un estudio preliminar que exponga el contexto histórico, la vida del autor y la importancia de la obra después de su publicación. Mi justificación para realizar esta investigación es que hay escasez en los estudios sobre paleografía griega, así como en su historia, debido a la poca disponibilidad de manuales en lenguas modernas que traten el tema. Más aún son escasos los estudios escritos en español relacionados con la paleografía griega. Los más recientes son la traducción de la obra de Lidia Perria, Grafis, una historia de la escritura griega libraria del siglo IV a.C.,
al siglo XXI después de Cristo, 2011. Escrita originalmente en italiano, y el manual ilustrado de paleografía griega de 2018 por Juan José Marcos García. Existen además manuales en otras lenguas modernas cuyos autores son mencionados en el libro de Perria. En inglés podemos encontrar el manual de Paleography of Greek Pottery de 1999 de Frederick George Kenyon, Introduction to Greek in Paleography de 1912 de Edward Mount Thompson. En italiano encontramos la escritura griega de la antiquità, la época de la estampa, una introducción de Eduardo Ricci y Paola De. Y en alemán tenemos Greek Paleography en 2 volúmenes de 1911-1913 de Victor Parkhouse. También existen los manuales en inglés de Medieval Greek Bookhands de Elio Wilson, y en italiano Introducción a la Paleografía Greca de Elpidio Mioni, en francés Paleografía Greca de Alphonse Dain, pero no pude consultarlos, aunque espero hacerlo a lo largo de la investigación. Sin embargo, a pesar de ser pocos los manuales, los que existen mencionan en repetidas ocasiones el nombre de Bernard de Montfoucault, ya que los 7 libros que conforman su obra son un estudio minucioso que va desde las primeras escrituras y soportes escritorios utilizados por los antiguos griegos hasta los más usados en su época, es decir, el siglo XVIII después de Cristo. Esta obra no ha sido traducida a ninguna lengua moderna, por lo que la presente traducción busca comenzar con el primer capítulo del libro primero para así dar a conocer el trabajo de Montfoucault y crear un preámbulo para el estudio de la paleografía griega en español a través de su obra. Mi delimitación es llevar a cabo una investigación sobre el contexto en el que vivió Bernard de Montfoucault, su vida y obra, sus estudios sobre paleografía griega y la importancia de su obra sobre paleografía griega después de su publicación, además de la traducción al español del Caput Primum, que se encuentra en el Liber Primus de Instrumentis Graecorum Adscriptionis de Cartis de Libris de Calligraphies, Sive Libraris et Theorum. Mis objetivos para esta investigación son explicar el contexto histórico y social de Bernard de Montfoucault como parte de la congregación de San Mauro, quienes eran conocidos como los monjes más eruditos de su época. Exponer la importancia del estudio de la obra de Bernard de Montfoucault como fundamento de lo que hoy sabemos acerca de la paleografía griega, y dar a conocer en español el primer capítulo del libro 1 de su obra. Para realizar a cabo esta investigación, la metodología que seguiré será llevar a cabo una recopilación de documentos y textos relacionados con la vida y obra de Montfoucault y el contexto en el que vivió. Así, realizaré una selección de contenidos que sean pertinentes y que sean acordes con el esquema ya establecido. Posteriormente, se realizará una lectura de tales documentos para poder consignar las fichas de trabajo con las que finalmente redactar el contenido de cada apartado dentro de la investigación. Para la traducción, seguiré 2 fases. En la primera fase, aplicaré los principios de traducción de textos especializados, ya que estos me permitirán explicar términos que competen al ámbito de la paleografía y cuyo campo temático requiere de un conocimiento terminológico de la materia. De esta manera, el método que utilizaré será el de Peter Newmark en su manual de traducción, donde este autor aborda la traducción técnica. En la segunda fase realizaré una revisión de la traducción con el propósito de llevar a cabo las correcciones que considere pertinentes para mejorar el entendimiento del texto en español, respetando siempre las ideas de mi marco teórico, ya que esto es una tesis y va ligado a la metodología, la paleografía griega tuvo su origen con la publicación de la obra de Bernard de Montfoucault, por la que su legado se ha transmitido a lo largo de diversas publicaciones que han sido creadas con base en su paleografía griega. Los estudios más importantes que se han publicado en los últimos años son el de Lidia Perry, la edición de Eduardo Ricci y Paola De, en los que me serviré para poder aplicarme al estudio de la paleografía griega como el trabajo de Montfoucault. Además, ya que el texto que traduciré es de carácter expositivo, es necesario poseer conocimientos de carácter terminológico, por lo que seguiré las pautas para traducción establecidas por Peter Newmark. Tenemos aquí mi esquema, que se divide en 3 fases. Bueno, la primera es el contexto, donde hablaré sobre el orden de los benedictinos, la congregación de San Mauro y los estudios sobre paleografía en el siglo XVIII.
Luego, este punto 1.3 se debe a que Mabillon fue quien impulsó a Bernardo de Foucault a realizar este estudio sobre paleografía griega. Entonces me parece que es importante mencionar. Luego está Bernardo de Foucault. ¿Quién fue Bernardo de Foucault? Su traslado a diversos monasterios, lo que le permitió a él tener este acercamiento a los diversos manuscritos que se conservaban en las bibliotecas. Sus principales obras, ya que no escribió solamente una paleografía griega, escribió bastantes obras. Y la importancia del estudio de la paleografía griega en el siglo XVIII. Ya que, bueno, hubo un detonante que hizo que gente de Mabillon y Foucault realizaran sus investigaciones tanto paleografía latina como paleografía griega. Y por último es el estudio de la obra, que es paleografía greca, Silvia de Ortu, el progreso literario grecano. Voy a realizar un análisis de cuestiones editoriales y la edición, la traducción y un comentario. Para finalizar, bueno, esto es el proemio del libro primero, que realizó una pequeña traducción de esto. Se las voy a leer. El libro primero, sobre los instrumentos de los griegos para escribir, sobre el papel, sobre los libros, sobre los calígrafos o copistas y otras notas. Proemio, se hablará sobre la forma antigua y variada de los caracteres griegos. Hemos considerado explicar y prologar en capítulos distintos todas las demás cosas que respectan al tema del copista, para que nunca se desvíe alguna narración iniciada de esto. Por lo tanto, este primer libro trata sobre la tinta, la encáustica y otros líquidos empleados para escribir, sobre los diferentes papeles por épocas, sobre el estilo, el cálamo y otros instrumentos de uso manual, sobre el método de elaboración de los libros en aquel tiempo, sobre calígrafos y otros escribas de épocas posteriores, sobre las notas de los calígrafos, que repasaremos primero de forma cronológica y después en orden alfabético. Y finalmente sobre las regiones y lugares donde se usó frecuentemente la escritura griega. Y así concluye el primer libro de esta paleografía. Y bueno, a continuación ya viene mi bibliografía y esta sería la presentación de mi proyecto de tesis. Ya está realizado por la doctora Leticia y el profesor Absalom García Cho va a ser mi asesor. Ella aceptó el proyecto, así que ya estoy trabajando en esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Brenda, por la presentación de tu proyecto. Por supuesto, bueno, dejaremos las preguntas al final. A continuación, Manuel de Jesús Islas Ramírez, egresado de la carrera de Letras Clásicas de la Facultad de Filosofía y Letras, nos presentará su tema de tesis, Religión, Magia y Ciencia, lo que prolegómena del De Magia Universalis de Gaspar Schott. Es profesor adjunto de la materia de Latín 2, miembro del Seminario de Estudios Retóricos, Filológicos y Humanísticos de la Facultad de Filosofía y Letras y del Seminario Saberes de Antiguo Régimen del Colegio de Michoacán. Actualmente se encuentra realizando su tesis. Adelante, Jesús. Ok, muchas gracias. Pues a mí me gustaría abrir la presentación con esta frase que pertenece al proemio de la obra de Gaspar Scott, del De Magia Universalis, y dice en latín: In curiositate theatrum infantitur in quo ars et natura ludum. Por su traducción en español es: aquí se abre para la curiosidad el teatro en donde actúan la naturaleza y el arte. La diapositiva, pues bien, mi tema es Religión, Magia y Ciencia, los prolegómenas del De Magia Universalis Naturae Artis de Gaspar Scott. Me voy a permitir leer. La obra De Magia Universalis Naturae Artis, si de recondita naturalium et artificialum rerum scientia, si puedes cambiar así, por favor. Que por su traducción al español es sobre la magia de toda la naturaleza y de todo el arte o de la ciencia oculta de lo natural y lo artificial. Es un tratado monográfico escrito en el siglo XVII y dividido en 4 volúmenes en los que el autor, el jesuita germano Gaspar Scott, compila sus investigaciones en diferentes campos de estudio, a saber, el de la óptica, la acústica, las matemáticas y la física. En la presente investigación se llevará a cabo un estudio de contextualización de la vida y obra del autor, así como una edición y la traducción comentada del Liber Primus Proenialis Sidere Prolegomenis in Universum Naturae Artis Magiam, traduzco al español,
libro primero, Proemial o Prolegómeno a toda la magia de la naturaleza y el arte, integrado en el De Magia Universalis, Pars Naturalitatis, Pars Prima Optica. Voy a utilizar esta abreviatura de MUNA para no repetir todo el nombre. Entonces, integrado en su De Magia Universalis, Pars Prima Optica. Dicho libro está compuesto por 13 capítulos y funciona como un programa general de la obra. Ahora, la justificación. Dado que entre los siglos XVI y XVII Europa tuvo un creciente desarrollo cultural y político, impulsado principalmente por el progreso de la ciencia y de la tecnología, a este periodo comúnmente se le conoce como la Revolución Científica. De él, pues, cabe señalar que surgieron renombradas figuras como lo son Galileo Galilei, Tycho Brahe y Johannes Kepler, cuyas obras contribuyeron a enriquecer la ciencia de su tiempo y la de nuestros días. En este ambiente de progreso científico del Renacimiento, pero dentro del ámbito religioso de la Compañía de Jesús, se ubica el Tratado De Magia Universalis del religioso germano Gaspar Scott, quien fue maestro de matemáticas y ética en los colegios jesuitas de Palermo, en las islas de Sicilia, y Würzburg, en la actual Alemania. La obra de Scott se muestra como un eslabón en la evolución del pensamiento científico, pues enlaza los saberes de los antiguos, es decir, los clásicos, con los de su época. Asimismo, toda su producción literaria es testimonio del modo de enseñanza o del método de enseñanza de la ciencia dentro de los colegios jesuitas durante el siglo XVII. Sin embargo, aun con la importancia que revisten todos los puntos que ya señalé, el Tratado de Magia Universalis no ha sido traducido a ninguna lengua moderna, y Gaspar Scott, hasta el momento, sigue siendo un autor desconocido. Ahora bien, el interés por traducir el apartado Liber Primus Proemialis y de Prolegomnis in Universo Naturalitatis Magiam, integrado en el De Magia Universalis Pars Prima Optica, surge a partir de la necesidad de conocer este tratado científico desde sus cimientos, ya que aquí el autor explica su definición del concepto magia, mismo que en adelante acompañará cada uno de los títulos de los muy diversos capítulos de su obra. Por lo anterior, esta investigación y traducción ayudará a que académicos de diferentes ramas de estudio, como la física, las matemáticas, la historia y la filosofía, puedan adentrarse en el pensamiento de Gaspar Scott para entender el fenómeno científico literario que se estaba generando entre los siglos XVI y XVII. Bueno, aquí quiero hacer una anotación, y es que yo planeaba, cuando me acerqué a Gaspar Scott, yo planeaba traducir el De Magia Música. Sin embargo, la doctora Leticia, que ahora es mi asesora, me hizo una pregunta fundamental. Cuando le dije quiero traducir De Magia Música, me preguntó, ¿y qué es magia? ¿Qué es la magia? Y fue cuando me regresé al primer libro, al Proemio, para entender qué es la magia. Ahora bien, cabe aclarar un punto importante, y es que este libro se encuentra en la Biblioteca Nacional de México y tiene los sellos de la biblioteca personal, el ex libris de la biblioteca personal de Carlos de Sigüenza y Góngora, y además tiene las marcas del Colegio de San Pedro y San Pablo. Recordemos que cuando Sigüenza muere, dona su biblioteca a este colegio, por lo que la presente investigación será, bueno, esta investigación puede propiciar a ver en qué medida esto tuvo repercusión en los estudios de la ciencia en México, y que también otra investigación para ver cuál es la influencia de Scott en las obras que se escribieron en México. De esto ya se ha hablado, y se ha dicho que tanto Kierkegaard, que es maestro de Scott, como Scott han influido en las obras, por ejemplo, de Sor Juana. La delimitación de la investigación. Presentaré una investigación sobre la vida y obra del jesuita Gaspar Scott, así como la edición, la primera traducción al español, y esto es importante porque, como dije anteriormente, no ha sido traducido a ninguna lengua moderna, y los comentarios de Liber Primus Proemialis y de Prolegomnis in Universo Naturalitatis Magiam, que se encuentran en el De Magia Universalis Pars Prima Optica. La metodología. Pues la fase documental la realizaré en 6 etapas, por medio de las cuales se me facilitará la recopilación y el análisis de la información para realizar el proyecto. La primera consiste en la búsqueda referencial de documentos que permitan construir la contextualización y la obra de Gaspar Scott. Concluirá esta etapa, y en segundo lugar se realizará la consignación de ítems para hacer en un tercer paso una selección crítica de los contenidos. A continuación, en cuarto lugar, se realizará una lectura analítica de los textos seleccionados para, en un quinto momento, formular fichas de trabajo, y estas fichas de trabajo en el sexto paso me servirán para la redacción de la investigación.
En cuanto a la fase filológica, en cuanto a la traducción, puedo decir que voy a seguir, al tratarse de un texto de carácter científico, mi traducción obedecerá a la traducción de textos especializados, en este caso de materia científica. Por lo tanto, y como el propósito de los textos de índole científico es enseñar y dejar la materia con claridad, o exponer la materia con claridad, presentaré la presente traducción, adecuará el texto según la sintaxis y expresiones del español, sin alejarse de la idea principal del autor, como había planteado mi compañera Brenda. En cuanto a la edición, yo no había planeado hacer una edición, sin embargo creo que es necesaria. En lo que llevo lo he estado haciendo en 3 etapas. La primera consiste en la en la transcripción paleográfica del impreso fechado en 1677, que es el que tengo a la mano. Enseguida se realizará una comparación entre los impresos, que tengo 2. Están fechados en diferentes años, entonces cuento con 3, voy a hacer una comparación entre ellos. Y en un tercer paso realizaré una edición que facilite la lectura del texto para cualquier persona que desee. Remarco teórico. Si lo revisamos desde una noción actual, los conceptos religión, magia y ciencia pueden parecer antitéticos, incluso puede parecer que no tienen nada en común. Sin embargo, diferentes historiadores como son Debus, Malinowski, Thorndike y Kuhn han contribuido con sus obras al estudio de la conformación de la ciencia y afirman que hay una interrelación entre estas palabras que va desde los ámbitos sociales y políticos hasta los religiosos y históricos. La presente investigación se apoyará en sus estudios. Por otra parte, como el texto que va a traducir es de carácter científico, como yo lo había mencionado, conviene tener conocimientos sobre el campo de estudio o, en su defecto, tener la capacidad de documentación que supla tales conocimientos, puesto que el texto posee un vocabulario y conceptos específicos. De esta manera, el trabajo exige que la traducción que se presente siga los lineamientos de una traducción de textos especializados, y tomaré como base la obra del traductor francés Melot sobre la traducción científica y técnica. Ahora, mis objetivos. Mis objetivos son 2. El primero es elaborar un estudio de contextualización del jesuita germano Gaspar Scott, así como de su tratado de Magna Universalis, Naturalitatis y todo tipo. El segundo es realizar la edición, la primera traducción al español y los comentarios de Liber Primus, Proemialis y de Prolegominis in Universum Naturalitatis Magna. Siguiente. Este es un posible esquema que realicé. La primera parte, la pars prima, es Gaspar Scott y su de Magna Universalis, Naturalitatis y Recónica Naturae Artificial Scientia. El primer capítulo es el contexto, Societas Jesu, la Compañía de Jesús. 1.1, Armageddon Gloriam Dei, que es una breve historia de la Compañía de Jesús. Conviene saberlo porque pues, Gaspar perteneció a esta orden. In Veritatis Splendore, el pensamiento científico de los jesuitas. Luego, en el segundo capítulo hablaré ya de la obra, ya de la vida de Scott, que es Gaspar Scott, Regis Curianus. Luego el 2.1 es Per Germaniam, Franco Gallium, Italian Art Sicilian, vida del jesuita. Y 1.2, Socius Intra Literaria et Autor. Aquí hablaré de la producción literaria porque Scott, además de ser escritor, fue editor de las obras de su maestro. En el tercer punto hablaré del de Magna Universalis, que es el tratado que nos compete. Ya lo mencioné su traducción y el nombre. En el primer subcapítulo hablaré sobre la composición de la obra, Vocationis Scribendi, Divisione Operis, Estilo ad Método. Y en el segundo hablaré ya sobre el primer libro, el Coronial o Prolegómeno de toda la naturaleza y del arte. En la parte segunda, pues ya vendría mi traducción y comentarios del Liber Primus, Proemialis y de Prolegominis in Universum Naturalitatis Magna. Hablaré de la de la edición, la traducción, los comentarios que haré al texto, vendrán mis conclusiones y referencias. A continuación les presento pues, mis referencias que utilicé para la elaboración del proyecto. La siguiente, por favor. La siguiente. Y como para dejarlos picados, les voy a enseñar la traducción de la primera parte que llevo del libro. Y entonces dice, perdón, no les traje latín, solo les traje el español. Primera parte, libro primero, Proemial o Prolegómeno a toda la magia de la naturaleza y el arte. Proemio. La palabra magia, para muchos, en estos tiempos, ha devenido en tanto odio que, apenas la escuchan, sus oídos y almas se horrorizan.
y, si observan algún libro marcado con ella, consideran que en ese instante debe condenarse y consagrarse con las llamas, como si toda ella, o sea la palabra, fuera mala, porque algunos la encaminaron a un mal uso, como si por esta razón el oro debiera condenarse, porque se convierte en instrumento de perdición a causa del vicio de algunos, como si la miel debiera repudiarse, porque se transforma en amarga hiel por la intemperancia de muchos. Y pues aquí los dejo picados con el primer libro. Y no me queda más que cerrar el telón de este gran teatro, que es donde juegan la naturaleza y el arte. Gracias. Muchísimas gracias a ambos, Jesús, gracias. Son temas muy interesantes. ¿Algún comentario o pregunta? ¿Cómo es que llegaste a ese texto? O sea, Sí, mira. ¿desde un principio pensaste, quiero o fue encontrado? Sí, yo llegué al de Mario Universalis gracias a una visita guiada a la que la maestra Jessica me invitó. Fuimos al fondo reservado de la Biblioteca Nacional, nos permitieron tener este acercamiento con los libros y casi fue, te podría decir, como predestinación, porque el primer libro que tomé fue uno que decía en su costilla de Magia Universalis, y cuando lo abrí, la primera página que me dio fue de Magia Música. Entonces yo tengo intereses particulares con la música. Desde el momento en que yo lo vi, pensé que ese texto yo lo iba a traducir. Reitero un poco, la doctora Leticia, ahora mi asesora, me preguntó, bueno, traduces el de Magia Música, pero ¿qué es magia? Y fue entonces que me di cuenta que el tratado se componían 4 volúmenes y yo tenía que regresarme al primero para entender el segundo, que es el donde está el de Magia Música. Sí, llegué por medio de eso, por una visita guiada al Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de México. Me parece que ahí se encuentran los 4 volúmenes del autor. Y algunos otros también de este autor, pero que no pertenecen a las de Magia Universalis. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Es para los dos de general, porque bueno, son traducciones y hay veces que he leído obras clásicas y luego la traducción creo que a veces la hacen muy literal y a mí en lo personal luego me cuesta mucho trabajo como entenderle, pero he leído otras traducciones que es como adaptadas para que, bueno, y yo que no estoy especializado en eso, pues lo entiendo mucho más, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿se han enfrentado a algún tipo de problema para la traducción que sí tiene que ser literal o adaptada, o ustedes cómo le están, quisieran hacerlo? ¿Quién quiera? Okay. Bueno, sí he tenido algunos problemas de traducción, como dije, pues tanto en mi metodología voy a ocupar una traducción, el tipo de traducción de textos científicos. El texto de Gaspar Scott tiene una sintaxis muy pesada, entonces tengo que acomodarlo al español sin alejarme de la idea del autor, siempre respetando esa idea. No sigo una traducción literal, sino una donde tengo la mejor comprensión en el español. Bueno, pues yo creo que me pasa casi lo mismo. Bueno, yo tuve bastantes problemas al plantear mi metodología de traducción. De hecho, sí tardé bastante en decidir cómo es que iba a traducir el texto. Bueno, me fui guiando básicamente por de mano de la doctora Leticia para saber qué tipo de traducción debería utilizar, ya que, bueno, este texto latino es tan pesado como me imagino que es en el de Jesús, pero sí es bastante claro su latín de Monfoucault. Yo decidí que sería una traducción técnica, justo por toda la terminología que ocupa sobre paleografía griega, paleografía en general, instrumentos griegos y demás. Entonces, sí, pues
planteo como la idea de que sí hay como una dificultad, cierta dificultad en cosas que tal vez yo mismo no domino todavía, que tengo que seguir aprendiendo. Pero sí, yo creo que es eso, que me guié muchísimo de la ayuda de la doctora Leticia para poder decidir qué tipo de traducción iba yo a manejar con este texto, y finalmente pude decidir que iba a ser una traducción técnica para manejar toda la terminología que el autor está utilizando, y justamente como dice Jesús también, no desviarme tanto de la idea del autor, porque es justo eso, es un tratado que trata de explicarle a todo el mundo por qué es que los textos griegos, cómo es que se evoluciona la escritura griega. Entonces yo creo que eso es lo que ayuda a tener un enfoque a que el público va dirigido al texto originalmente. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Acerca del libro que estoy traduciendo y habla sobre ciencia, entonces, ¿cómo estará, cómo lo encontraremos ya cuando esté traducido para poder consultarlo? No entendí la pregunta. Bueno, ¿dónde se encontrará cuando ya esté traducido tu capítulo? Pues, la tesis. Bueno, por ejemplo, como es parte de su proyecto de titulación, todas las tesis se publican en Tesis1, siempre y cuando el egresado de permiso. Bueno, si quieren consultar el texto de Gaspar Scott, el texto latino, el libro impreso, hay muchas digitalizaciones, tanto del primer volumen como del cuarto, del 1 al 4, todas las obras de Scott, para terminar. Todas las obras de Scott están digitalizadas. Scott tuvo varias reimpresiones. Me parece que yo tengo consideradas las dos, pero en México hay una tercera que tiene una fecha distinta, no sabemos por qué, pero todas tienen reimpresiones y todas se pueden consultar en línea. En cuanto a la traducción del texto, pues como dijo la maestra Ali, cuando salga en mi tesis, la podrán consultar y podrán ver tanto el texto latino ya en edición como mi traducción del mismo. ¿Cuánto tiempo? Pero esta es una publicación, o sea, después de la tesis, seguir con las obras de Scott para llegar a libros, para ver la página música y hacer una publicación, no sé, como desde escritor o algo similar. Desde que conocí a Scott, he tenido un particular interés en sus obras y sobre todo en escritores del Renacimiento. Ayer presenté una ponencia específicamente de él, pero también me han gustado obras de su maestro Kierkegaard, entonces planeo seguir con mi línea de investigación con Scott, sobre todo en los temas de religión, magia y ciencia, por eso titulé así mi obra, porque desde ahora me voy a dedicar a ello. Me gustaría, sí, trabajar en el segundo libro y también trabajar en temas de música, siempre y cuando tenga las posibilidades, y si pudiera publicarlo, pues qué mejor. ¿Alguien más? En lo que se decide. Bueno, Mari, la verá, ¿no? Mari. Sí, para Brenda, la verdad es que yo no he revisado este texto, ¿no? Pero me imagino que mucha terminología griega está escrita a la latina, ¿no? Sí, ¿Cómo le haces con eso? Bueno. Para la edición, por ejemplo, ¿lo vas a cambiar a caracteres griegos, lo dejas en latín y explicas, o cómo le haces? Pues justo, de hecho, el texto de Foucault tiene la terminología griega y él mismo pone una traducción al latín para explicar de qué trata el término del que está hablando. Por ejemplo, en el capítulo primero, lo primerísimo de lo que habla es sobre la tinta. Y dice, pues la tinta en griego se dice melan, melania, y te pone ahí lo que es negro o así. También viene una frase en griego, no la recuerdo en ese momento, pero dice, los griegos se referían así a la tinta, y la traducción en latín la pone, esto sería el negro con el que escribimos. Entonces, él mismo hace como la misma traducción del término griego, él la pone en latín. Entonces es muy padre, a mí me gusta muchísimo porque están conviviendo el griego con el latín ahí mismo, y él hace una traducción en latín muy, muy entendible, muy de fácil acceso.
Y bueno, si no tiene tanto acercamiento con el griego, pero sí tienes el acercamiento con el latín, pues es muy fácil leer el latín de Montfoucault. Entonces, a mí es lo que me gusta de su obra, que siempre te explica como la terminología para que tú mismo no te pierdas con todos los términos de paleografía griega. Bueno, decías que, Brenda, decías que no hay ninguna traducción, ¿verdad? No, ¿En español? no hay ninguna. De hecho, no hay ninguna traducción a ningún Bueno, ninguna lengua moderna, más bien. Y bueno, en ese sentido era mi comentario, porque creo que las dos obras son muy importantes. La de paleografía, bueno, la de Montfoucault, porque es un precedente no solo para la misma paleografía, sino también para la bibliotecología, la diplomática, ¿no? La codicología. Entonces hay muchas obras, ¿no? modernas que se refieren a la de Montfoucault, pero no hay un estudio, ¿no? una traducción que se consulte. No supongo que se consultan la misma obra, o también lo que pasa muchas veces es que se va transmitiendo alguna información, pero a veces no se transmite de la manera más adecuada, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es importante. Y algo que yo quería comentar del trabajo de Jesús es esta manera en la que se acerca la obra, ¿no? Como nos cuenta que en determinado momento él se acercó a la magia y a la música, pero después regresó. Ahora sí que comenzó por el principio, porque muchas veces cuando nos acercamos a los autores lo que hacemos es ir a algunas partes que nos interesan. Sin embargo, esas partes que nos interesan necesitan algo previo, ¿no? Entonces, el regresar a la conceptualización de magia, ¿no? o a lo que entiende el autor por magia, va a permitir que después, ¿no? Si Jesús sigue con el estudio, que después se pueda hacer un estudio, bueno, una investigación relacionada con la música más certera, ¿no? Porque ya tiene este conocimiento. Entonces, y esto sucede muchas veces en seminarios de investigación, ¿no? Que nos acercamos a las obras y tratamos de traducir o estudiar la mitad o el final, ¿no? O al formar el corpus no hay una selección específica y entonces nos podemos perder en la investigación porque no comenzamos por el principio. Entonces, solamente esas dos cosas que yo quería resaltar. No sé si alguien más tenga alguna duda o comentario. Si no, bueno, damos por terminada la mesa de proyectos de investigación y bueno, los esperamos el viernes, en el último día del coloquio de estudiantes de letras clásicas. Va a haber muchísimas actividades, entonces bueno, hay que venir con muchas energías. Muchísimas gracias por su asistencia y que tengan bonita tarde.